Bien, ya estoy grabando. Entonces, eh, hoy día nos toca ver, nosotros tenemos 3 asignaturas con tercero, acuérdense. Hoy día tenemos historia común. Y en historia común estamos estudiando la migración. Ese es el tema de estudio. Yo ya les subí a las plataformas, a Educa, a Classroom, ya les subí la guía que tienen que realizar ahora. La tienen que entregar el día viernes igual que la de educación ciudadana. Eh, Está todo eso subido, tienen que trabajar con el mismo, eh, con las mismas instrucciones que les entregué para los demás cursos, que es la rúbrica que les envié. No hay diferencia respecto del trabajo con las otras asignaturas, a no ser que sea diferenciado. Ahí hay unas pequeñas modificaciones, pero siempre y cuando sea historia común y educación ciudadana, vamos a ocupar la misma documentación. Entonces, tienen que hacer lo mismo que les dije en educación, o sea, sí, en educación ciudadana. Tienen que mandar el archivo con su nombre, el apellido, el número de la guía, el curso, todas esas cosas. Tienen que tener una cierta formalidad, y eso ya se los comenté ayer, pero se mantiene para historia común. La misma, el mismo documento, la misma rúbrica, para que la revisen y para que la puedan aplicar a las 2 asignaturas sin problema. Bien. Eh, Pregunta respecto de eso. No sé si es que alguien ya comenzó a hacer la guía de educación ciudadana, pero la guía de historia común es muy similar en estructura. En tema es distinto, obviamente, pero en estructura es casi igual. Eh, Se hacen las mismas preguntas, se hacen definiciones de conceptos también, ¿ya? Y se hace una identificación de las fuentes. Entonces, es lo mismo, la misma estructura. Lo único que cambia obviamente son las fuentes, son el tema que se está trabajando, pero la estructura es la misma. Entonces, vamos a ir a la migración. Acá. Bien, esta es la guía que ustedes tienen que entregar el día viernes de esta semana. Tienen que entregar una guía que se llama La migración y los desafíos para las democracias. Ese es el tema de investigación o el tema que nosotros estamos estudiando. Para eso yo les puse varias fuentes acá. Les puse una fuente que habla sobre la aparición de ciertos grupos de extrema derecha en Europa, sobre todo, que están en contra de la migración. Pero ya vamos a empezar a hablar sobre eso. También les puse una fuente o fuentes que tienen que ver con aclarar un poco las cifras de la migración, por ejemplo, los prejuicios y valoraciones que cada uno de nosotros tenemos, y esos prejuicios y valoraciones enfrentarlos con la realidad, o sea, con los datos reales de la migración en Chile, por ejemplo. Aquí tienen una fuente que habla sobre el tema de la delincuencia. Muchas veces se le asocia a los migrantes. Eso también lo vamos a hablar dentro de poco. Y finalmente, un documento de Human Rights Watch, que es el organismo internacional, uno de los organismos internacionales más importantes en derechos humanos, ¿ya? Que estuvo en Chile y que emitió un documento diciendo que en Chile se violaban los derechos humanos. Eso es el 18 de octubre en adelante. Esta institución es súper importante a nivel internacional. Ha dicho que varios países tienen problemas con sus problemas internos de dictaduras o de problemas dentro de su democracia. Entonces, son fuentes y es información relevante. Y finalmente les puse un video que habla sobre justamente estos grupos de extrema derecha que se están levantando en Europa. Bien, esas son las 4 fuentes que ustedes tienen que analizar en historia común. Se las puse acá en la guía y abajo en la parte final de esta guía les puse obviamente la actividad, pero también les puse orientaciones para realizar la actividad. Por ejemplo, que cuando vayan a realizar la actividad, obviamente cuando vayan a realizar la guía, se hayan leído toda la guía. No tiene sentido que vayan a realizar la guía si todavía no se han leído la información, las fuentes o visto los videos. Si no lo hacen, obviamente van a tener mala calificación en la parte del desarrollo. Bien,
dudas o preguntas acerca de esto, la vamos a ir desglosando para poder entenderla mejor. Esta clase se va a tratar de contenido, pero al mismo tiempo de ayuda para poder contestar la guía. Así que sí o sí necesito que me vayan haciendo preguntas, porque si no, no vamos a dar por pasado esto y ustedes van a tener que hacer la guía y después se van a encontrar con las preguntas encima y va a ser un problema. Bien, vamos con el contenido primero, después vamos con cómo se aplica la guía y cómo se puede resolver. Primero con el contenido. Vamos a hablar sobre la migración y los desafíos para la democracia. Ese va a ser el tema. Migración y desafíos para la democracia. Yo entonces les voy a... ¿Qué están? Stop, ahí sí. No sabía que estaban viendo. Bien, nos vamos entonces a la página del Google Classroom. Yo en el Google Classroom le subí la guía acá. Ahí está la guía. Guía 2, migración. La pueden revisar desde ahí. Ojo que cuando... No me deja previsualizarlo ahora. Ojo que cuando ustedes solamente la revisan de acá y no la descargan, es un problema porque se desconfiguran en Google Classroom cuando las observan, cuando las visualizan. Si la descargan no hay problema, pero si la observan desde la página web se va a desconfigurar. Seguramente les van a salir como las fuentes corridas, las imágenes por otro lado de la guía. Es porque se desconfigura, porque la página quizás no es capaz de comprender cómo está hecho el archivo. Pero si ustedes lo descargan, no hay ningún problema. Ahí está la guía, ¿ven? Pero claro que se desconfigura. Miren, si está súper mal desconfigurado ahí. Ahí también. Eso no está en la guía realmente, eso lo hace la página. Bien. Entonces, en esta página, el Google Classroom, yo le subí la guía y le subí unos videos para que se guiaran. 3 videos aquí abajito. Vamos a estar revisando brevemente uno de ellos. Bien. Respecto al contenido, insisto, tenemos que ver entonces migración y tenemos que ver cómo afecta directamente a la democracia o al sistema democrático la migración. Y esto es súper interesante porque ayer estuvimos hablando sobre el concepto de democracia en las sociedades contemporáneas. Hablamos sobre la definición de Giovanni Sartori. Acuérdense que Giovanni Sartori decía que la democracia tenía que tener legitimidad, representatividad y tenía que ser ideal. O sea, se tenía que ir modificando a través del tiempo o adaptándose a las nuevas realidades. Hablamos de la definición de Hannah Arendt, que hablaba sobre que la igualdad era el principio fundamental y que se basaba en la justicia. Si en un país no había justicia, entonces tampoco había igualdad, y por lo tanto, si no había igualdad, tampoco había democracia. Eso es lo que decía Hannah Arendt. Y finalmente lo que decía Robert Dahl, que era una lista como de supermercado donde planteaba cuáles eran las cosas que una democracia tenía que tener para ser democracia. Si alguna de ellas no las tenía, no era democracia. Y ahora entonces vamos a relacionar el tema de educación ciudadana con la migración. ¿Cómo afectará la migración a la democracia como sistema político, al funcionamiento de un gobierno o al funcionamiento de una sociedad? ¿Cómo funciona entonces la migración? Vamos planteando algunas ideas iniciales, algunas cuestiones que son ya para ir comenzando a discutir esto. Entonces, Nicolás, por favor, ¿qué crees tú, qué problema crees tú que se podría presentar en un sistema democrático con la migración? Primero, lo primero que tenemos que ver es el tema de la democracia como sistema. ¿Qué es? ¿Es un gobierno? ¿Es todo eso? Y después, cómo la migración o las personas que van llegando al país afectan a ese sistema democrático. Vamos, Nicolás. De repente, que yo sepa la migración, si por ejemplo te cambias de nacionalidad, no sé si puedes, por ejemplo, votar. Eso sí que no estoy seguro, pero creo que podría afectar eso o también algunos tipos de recursos, aunque depende de la migración. Ya. Súper bien, Nicolás. Vamos a trabajar las dos cosas que acabas de decir. Una de ellas es el tema de los derechos civiles. Ya yo les había mostrado antes algunas imágenes sobre el tema
de la migración. Se las voy a volver a mostrar. La verdad es que es como meterse a Google y poner migración. Pero Nicolás habla sobre dos cosas importantes. Una de ellas es el acceso a las libertades civiles o a los derechos civiles. Entonces, las personas que migran, las personas que van de un lugar hacia otro, hoy en día, por lo general, las migraciones son masivas. Hay distintos tipos de migración. Hay una migración que es, por ejemplo, de tipo laboral, o sea, hay gente en Europa que va a trabajar, vive en Madrid, en la capital de España, y va a trabajar en la mañana a Londres, y se toma un vuelo, y el vuelo se demora 1 hora y media, 2 horas, como máximo, y llega al trabajo. Lo mismo que una persona de Santiago se demora en llegar a Valparaíso, o al revés, una de Valparaíso se demora en llegar a Santiago a trabajar. 2 horas. Pero esto es trabajar en otro país. O sea, una persona toma un vuelo en Madrid y se demora 2 horas en llegar a Londres y se va al trabajo. Hay personas en Europa que trabajan en otros países y se van todas las mañanas a trabajar, en tren, en avión, en lo que sea. Hay gente que trabaja, que vive en la frontera de otro país y cruza la frontera constantemente y se va a trabajar al otro país. Y no se demora 2 horas, se demora menos. Recuerden que Europa es un continente muy pequeño y que las distancias entre países y países son muy cortas. Entonces, perfectamente en menos de 10 horas ustedes ya pueden haber visitado 10 países en Europa sin ningún problema. Entonces, hay mucha gente que vive y trabaja muchas veces en otros países y son migrantes que tienen una condición distinta que los migrantes masivos. La migración masiva es una migración descontrolada, una migración que no está planificada. Cuando una persona va a trabajar a otro país, se planifica. Todas las mañanas compra su boleto, va al aeropuerto, hace todos los trámites legales para salir del país, después entra al otro, se va a trabajar, hace todos los trámites legales y listo. El problema es que la migración masiva no tiene este tipo de regularidades, no tiene este tipo de, de trámites o de procesos formales, sino que la migración masiva es, llega un montón de gente, una cantidad inmensa, cientos de personas, miles de personas llegan a un lugar, a una frontera, y no tienen papeles muchas veces, no tienen comida, no poseen cuestiones básicas que la otra persona que está migrando y que lo hace por trabajo, sí las tiene. O la otra persona que lo hace por viajar, entonces yo digo ya, este verano voy a viajar, ahora obviamente ya no, pero este verano voy a viajar, eh, voy a ir a tal lugar, a este otro lugar, me planifico, junto la plata, junto los papeles, todo lo que me piden para ir a ese lugar y la paso súper bien. Pero los migrantes masivos no tienen esa planificación. Quizás planifican que van a ir a otro país, pero no tienen ningún resguardo para ir al país, no tienen dinero, no tienen nada. Entonces, cuando llegan a los países, como bien dice Nicolás, se encuentran con un problema. ¿Cuál es ese problema? Por ejemplo, que en todos los países donde ellos vivían tenían derechos. En los países donde ellos viven, por ejemplo, si yo soy de Costa Rica, en Costa Rica yo soy ciudadano de Costa Rica y por lo tanto puedo votar, puedo ir a hacer trámites, tengo derechos como ciudadano de ese país. Sin embargo, cuando yo me voy a otro país, sigo teniendo derechos. Evidentemente, nadie deja de tener derechos. Sin embargo, los derechos de los migrantes son limitados, no son iguales que los derechos de las personas del país. Por ejemplo, yo tengo nacionalidad chilena y yo me podría quedar toda la vida en Chile si quisiera, no tengo ningún problema. Pero una persona que no es de Chile no se puede quedar en Chile todo el tiempo que quiera. Existen visas, por ejemplo. Una visa es la visa de turista. Una persona viene al país por 3 meses máximo, no puede quedarse más. Si una persona pide visa de trabajo, entonces tendría que estar renovando constantemente con su contrato de trabajo la estadía en el país. Y ya, si no tiene ni visa de trabajo, ni visa de turista, ni visa de estudiante, ni ninguna visa, esa persona está completamente ilegal en el país, o sea, no tiene derechos, no tiene ningún tipo de derecho legal dentro del país porque está indocumentado, porque nadie sabe que está dentro del país, porque no puede acceder a servicios básicos. ¿Bien?
Cuando una persona va al hospital, nadie te puede negar la atención. Si yo me quiebro un brazo y voy al hospital, nadie me puede negar la atención. Eso es impensado. De hecho, es pasar a llevar un derecho humano a la salud. Eh, Sin embargo, a los migrantes muchas veces no los atienden porque no tienen documentos, porque no tienen información, porque no tienen dinero, ¿ya? Muchas veces los migrantes también, en algunas ocasiones, no manejan el idioma del país. Por ejemplo, los haitianos no manejan el español. Entonces, si ya tienen problemas legales, se les multiplican los problemas cuando no tienen el idioma. Porque si ellos quieren solucionar algún tipo de problema, ¿cómo lo hacen si no entienden lo que le están diciendo? Bien, entonces se multiplican obviamente los problemas que surgen ya de manera inicial solamente por el hecho de ser migrante. Primero entonces el Nicolás decía esto, de que tenía que ver con eh, una falta de derechos, por ejemplo, de que no podían votar. El otro elemento que decía el Nicolás, si no me equivoco, era el tema de la llegada de los migrantes, el tema de cuando los inmigrantes iban entrando al país. Entonces, por un lado, ¿cómo afecta al sistema democrático? Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen derechos civiles, por ejemplo, no pueden votar. Hay una cantidad no menor de migrantes en un país, sin embargo, esos migrantes, a pesar de ser hartos, en algún caso, no tienen posibilidad de elegir quién los va a gobernar. Viven dentro de un país, viven dentro de un territorio, se rigen por las leyes de ese territorio, que es Chile, se rigen por la forma cultural de nuestro territorio, es decir, se tienen que empezar a adecuar a cómo vivimos nosotros, pero al mismo tiempo no tienen derecho a elegir a quién los gobierna, en el mismo momento, al mismo momento no tienen posibilidad de opinar sobre cómo van a ser criados o educados sus hijos en el colegio. O sea, no tienen derechos. Es, es, es algo extraño porque todas las personas que viven en un espacio geográfico están, eh, están regidos por la misma ley. Sin embargo, los migrantes también, pero hay una cantidad de derechos que nosotros tenemos que ellos no, o que no pueden acceder. Por ejemplo, un migrante o una migrante, para obtener la ciudadanía chilena, tiene que estar como mínimo 5 años en el país viviendo de manera permanente. Es decir, tiene que llevar 5 años o más para que recién en el país se le dé la ciudadanía, es decir, para que recién se le den derechos básicos como el derecho a votar, ¿ya? El derecho a elegir quién te va a gobernar, después de 5 años de vivir en el país y de manera ininterrumpida. Por ejemplo, si yo viví 3 años en el país, después me fui y, y no regularicé mi situación en Chile, cuando vuelva voy a tener que esperar 5 años más, porque así plantea la ley que se obtiene la ciudadanía por los extranjeros. 5 años de manera corrida. No puedes irte o vivir en otro lugar mientras estás cumpliendo esos 5 años para poder obtener la ciudadanía. Así que sí, afecta en muchos casos. Eh, Bien, otra posible idea de cómo podría afectar. Nicolás mencionó ya de que los migrantes no tienen derecho a votar, por ejemplo, a no ser que estén 5 años en el país y que sea de manera ininterrumpida y hacen la legalización. Si hicieran eso los migrantes, si tuvieran contrato de trabajo, si tuvieran una estabilidad, podrían hacer eso de obtener la ciudadanía y tener derechos en Chile. Sin embargo, tienen que esperar esos 5 años. Por un lado eso que dice Nicolás, y por otro lado también la masiva llegada de migrantes puede poner en peligro o puede generar algún tipo de conflicto interno dentro de los países. Y en eso me quiero detener, porque de eso se trata la guía que vamos a trabajar. Prejuicios y valoraciones que tiene la gente acerca de la migración, que es principalmente entonces el problema que surge con el tema democrático. Bien, eh, ideas sobre esto. ¿Qué prejuicios y qué valoraciones pueden existir sobre los migrantes? Javier Soto. Javier Soto, vuelvo a repetir la pregunta, perdón.
¿qué tipo se me fue la pregunta. ¿Qué tipo de problemas se surgen con el tema de la migración masiva? Esa ya la preguntó, ¿Y cuál era la que le había preguntado recién? Se me fue. acerca de los prejuicios. Ah, perdón. Prejuicios y valoraciones. Gracias, Sebastián. Prejuicios, Javier, y valoraciones respecto de la migración. Es decir, ¿qué es lo que nosotros pensamos acerca de los migrantes? ¿Cuáles son las ideas que tenemos, las preconcepciones? Y hay que tratar de pensar en cómo las demás personas también ven a los migrantes. No solamente nosotros, las demás personas también. La sociedad chilena. Javier, comente, por favor, ¿qué prejuicios y valoraciones tenemos acerca de los migrantes? ¿Qué ideas se nos viene a la cabeza cuando pensamos sobre migrantes? Eh, no sé, yo considero que el chileno no tiene mucho aprecio por los migrantes. ¿Por qué? Ejemplos. ¿Por qué? Cuando emitimos una opinión tenemos que argumentarla, sí o sí. Yo creo, profesor, que en Chile no hay tanta valoración por los migrantes. Bien, es una opinión, pero ¿por qué? ¿Cuál es el argumento de la opinión? Vamos. Sí, he visto bastante gente quejarse también sobre los haitianos. Más que nada, por eso lo digo, pero no tengo mucho más que aportar que eso. Ya, súper. De hecho, está súper bueno. Javier, sobre los haitianos. La gente, ¿qué comenta sobre los haitianos? ¿Qué dice sobre los haitianos? Eh, se quejan de que no sé, llegan mucho y se ponen a, no sé, y a veces se ponen a comentar como que roban los trabajos, que se ponen a robar trabajo, cosas así. En el sentido de que quitan puestos de trabajo. Ya. Entonces, un comentario de las personas es que los migrantes haitianos en Chile les van a quitar el trabajo o les están quitando el trabajo. Ese es uno de los argumentos más importantes sobre la migración, uno de los prejuicios más importantes de la migración, porque no se aplica solamente a los haitianos, se aplica a todas las personas. Se aplica a los bolivianos, se aplica a los peruanos, se aplica a los haitianos, se aplica a los colombianos, se aplica a los venezolanos. Ahora se han implicado a los argentinos que han venido escapando de la crisis que están viviendo allá. Se aplica indiscriminadamente a todos los países. Incluso yo he escuchado personas que dicen que los españoles, que los franceses, que los ingleses que vienen para acá también les quitan el trabajo. Entonces, hay un discurso o una visión que yo le llamo prejuicio, que se le dice prejuicio, eh, sobre que las personas que vienen desde afuera tienen ciertos o traen ciertos problemas consigo. Y eso es un prejuicio porque puede ser que nosotros hagamos un estudio y puede ser que en ese estudio nos arroje una correcta información respecto a eso. Puede ser que efectivamente haya quizá un alto grado de porcentaje de migrantes que están trabajando. Sí, pero quizás no se aplica a todos los casos. Quizá hay mucha gente migrante que no tiene trabajo. De hecho, había muchos haitianos, la gran mayoría de los haitianos que llegó a Chile, no los veíamos porque estaban trabajando en una oficina con un contrato. Los veíamos en las calles vendiendo Super 8. Eso no es quitarle el trabajo a las personas. Una persona que trabaja vendiendo un Super 8 en la calle, ¿a quién le está quitando el trabajo? Porque no tiene contrato. Si lo llegan a atropellar en la calle por vender Super 8, nadie va a venir a pagarle la salud. Por ejemplo, si yo me llego a caer por la escalera en el colegio, yo tengo seguro de salud porque estoy contratado. Entonces me tendrían que pagar todo. Pero una persona que trabaja en la calle vendiendo Super 8 no le pueden pagar nada porque no tiene contrato. Por lo tanto, hay una valoración o un prejuicio negativo respecto de que las personas vienen al país y hacen algunas cosas, pero que en realidad no son tan verdaderas. Entonces, vamos a observar el documento y la fuente que tenían que investigar, que tienen que revisar. Bien, en esta guía, en este documento que yo les subí, como les decía al principio, hay 4 fuentes.
La primera fuente habla sobre el movimiento populista, pero lo vamos a dejar para más adelante eso. Segunda, prejuicios y valoraciones. Esta de José Tomás Vicuña, ¿ya? Fíjense en esto porque en la guía tienen que hacer esto. En la guía tienen que identificar quién es el autor de la fuente, en este caso el autor es José Tomás Vicuña, ese es el autor de la fuente. También tienen que identificar en cada fuente el nombre de la fuente. El nombre de la fuente no es el que está acá arriba en negrita, el nombre de la fuente es el que está acá abajo en cursiva. Migrantes o migración, cuando el miedo le gana a la verdad. Migrantes o migración, cuando el miedo le gana a la verdad. Ese es el nombre de la fuente de información. Y luego está el año 2019. Entonces, José Tomás Vicuña en el año 2019 escribió un documento que se llama Migrantes o migración, cuando el miedo le gana a la verdad. ¿Y qué dice ese documento? Pero rápidamente y brevemente, porque es muy cortito, dice que en Chile menos del 0,1% de los migrantes está condenado. Es decir, de cada 100 migrantes en Chile, solamente un migrante de cada 100, perdón, estoy equivocado, el 0,1 es de cada 1000 migrantes, de cada 1000, no de cada 100. Si fuera el 1% sería de cada 100, 1, pero como es el 0,1 es de cada 1000, 1. De cada 1000 migrantes, uno está condenado, según este documento del año 2019, o sea, del año pasado. Al año pasado, cuando se escribió esto, de cada 1000 personas migrantes en Chile, solamente una de cada 1000 estaba condenada. O sea, solamente una estaba ejerciendo privación de libertad por haber cometido un delito. De 1000 personas, una. O sea, por cada 1000 migrantes, un migrante era condenado. Bien, una tasa del 0,1% de delincuencia. Vamos adelante. ¿Tememos que aumente la delincuencia? Se pregunta, quedan 10 minutos de llamada. Dice, es más, tomando en cuenta la población chilena y extranjera, hay el doble de posibilidades de que un chileno esté en la cárcel a que sea un migrante el que esté en la cárcel. Es decir, según las cifras, y por lo menos hasta el 2019, había doble posibilidad de que un chileno fuera más delincuente o fuera más propenso a delinquir que un migrante. ¿Sí? Sin embargo, la visión sobre los migrantes y sobre todo el tema de la delincuencia es una también de los discursos o prejuicios más importantes dentro del país, que los migrantes vienen a delinquir o que los migrantes son delincuentes. Sin embargo, si nos damos cuenta con la fuente acá, la del 2019 de José Tomás Vicuña, nos está diciendo claramente de que las cifras reales hasta el 2019 distan completamente, son completamente diferentes de esa opinión sobre que los migrantes son delincuentes. Porque según lo que dicen las cifras, de cada 1000 migrantes en Chile solamente uno está condenado. Por lo tanto, puede saludar a los otros 999 con ningún problema. Eso es lo que está diciendo la cifra, que solamente una persona de 1000 comete delitos, o por lo menos está condenado. Por lo tanto, el argumento o el prejuicio de que los migrantes son delincuentes se cae completamente con esta fuente, porque los datos nos dicen completamente lo contrario. Que hay delincuencia en la migración, evidente. Que las cifras nos dicen que la migración, que esa delincuencia es ínfima o muy pequeña, también es cierto. Sí, en todas partes se comete delincuencia. Los migrantes también, los chilenos también. El problema es que si nos ponemos a buscar al enemigo dentro de los migrantes, no lo vamos a encontrar porque ahí no está. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Vamos entonces a preguntarle a alguien del curso. A ver. Mister, quería decirle algo. Sí, sí. Gabriel, dígame. Que
Sí, que hablando de eso, no me acuerdo bien, pero allá en Europa parece que empezaron a protestar eso de que unos chilenos habían robado y empezaron a colocar unos carteles así de que no, diciendo, no me acuerdo cuándo fue de hecho, pero algo así era. Sí, Gabriel, Sí, buen aporte, porque, eh, a ver, lamentablemente, como los chilenos son conocidos en Europa, muchas veces, no obviamente en todos los casos, pero muchas veces como son conocidos los chilenos en Europa, es por el famoso robo de cajeros automáticos, ¿ya? Los delincuentes chilenos inventaron el robo de los cajeros automáticos, no existía antes. Antes, como en las películas del viejo oeste, se robaba un banco con pistolas en mano, ¿ya? Y entraban al banco y la gente tiraba al piso, amenazada, así robaban los bancos antiguamente. Pero hoy en día ya no se roban los bancos, porque la plata no está en los bancos, o la plata no está ahí necesariamente. Donde más plata hay es en los cajeros, y los cajeros están muchas veces en Europa, acá en Chile no tanto, acá en Chile ustedes se han dado cuenta que los cajeros casi siempre están dentro de un banco. Para ir a sacar plata a un cajero, para ir a girar plata de la cuenta RUT, uno tiene que entrar a un lugar, tiene que abrir una puerta, todo eso. En Europa, y se los digo porque yo estudié en Europa, los cajeros no todos están dentro de bancos, no tienen necesariamente que abrir una puerta para entrar al cajero. Muchas veces los cajeros están en la calle, directamente, porque, insisto, como antes les decía, no existía el robo de los cajeros antiguamente. Por lo tanto, en Europa todavía hasta el día de hoy los cajeros están afuera, en el espacio público, en la calle. Obviamente, cuando los chilenos viajaron, muchos chilenos que eran delincuentes viajaron a España y a otros países y se dieron cuenta que los cajeros estaban afuera. Imagínense qué ideas se le vinieron a la cabeza. Obviamente, si se estaban robando los cajeros acá y los cajeros estaban dentro de lugares y rompían las puertas, se metían con autos, rompían las paredes para poder robarse los cajeros, imagínense cómo se podían haber robado los cajeros en Europa. Los chilenos fueron conocidos mucho por el robo de cajeros en Europa, sobre todo en España, porque claro, como habían perfeccionado su técnica acá, que era la técnica del oxicorte, que era esto de cortar, ¿cierto?, para poder abrir, cuando llegaron a Europa se dieron cuenta de que los cajeros automáticos allá estaban prácticamente regalados en comparación con los de acá. Y obviamente se hicieron conocidos por robarse los cajeros. Sí, Gabriel, es un buen dato para considerar. Ahora, ajá. ¿todos los chilenos que están en España o todos los chilenos que están en Europa se roban los cajeros automáticos? Evidentemente no. No todos los migrantes chilenos son delincuentes, pero en Europa también se producen problemas como los de acá. En Europa los europeos piensan que los latinoamericanos somos delincuentes. No todos, insisto, hay una gran parte de la población que piensa que los latinos somos delincuentes, en general. Y ellos hablan sobre latinos, no te dicen chileno, no te dicen argentino, te dicen latino. ¿Ya? O sea, tú eres igual que un colombiano, eres igual que un venezolano, eres igual que un argentino, eres igual que un ecuatoriano, eres latinoamericano. Da lo mismo si eres chileno o si eres argentino, eres de Latinoamérica. Y así se cataloga en Europa al latino, como que los meten a todos dentro de una bolsa, como si fuéramos todos iguales, por solamente vivir en Latinoamérica. Y obviamente hay ciertos prejuicios asociados a ser latino. Por ejemplo, que somos delincuentes, por ejemplo, que somos bajos intelectualmente o culturalmente, que no tenemos mucha educación, eh, y así podemos seguir sumando. Hay muchos prejuicios que Europa levanta contra Latinoamérica. Y lamentablemente Latinoamérica levanta prejuicios contra los mismos latinoamericanos. Entonces somos discriminados afuera de América Latina y somos discriminados también adentro de América Latina. Soy colombiano, viajo a España, me discriminan porque soy latinoamericano. Viajo a Chile, dentro de América Latina, y me discriminan porque soy colombiano. Entonces me discriminan en todas partes, solamente por el hecho de haber nacido en un espacio geográfico determinado, solamente por hablar una lengua, solamente por ser colombiano. Bien, eh, otra cosa. Vamos a volver
a la guía. Si yo migro a algún lugar, si alguna persona de las que está acá en la llamada, como por ejemplo la Camila Paredes, si la Camila Paredes viaja a algún lugar, si la Camila Paredes está en, vamos a poner un lugar así más bacán, no sé, la Camila está en Londres, está visitando Londres, ¿ya? O Barcelona, Cataluña. Está ahí, está visitando, está todo bien la Camila y está sacando fotos, todo bacán. De repente, coronavirus, encima. Se vino la pandemia y la Camila está en Londres y tiene que volver a Chile. Entonces, ¿tendrá la Camila, por ejemplo, si se le acaba la plata, porque ya no hay vuelos, ya no salen vuelos o casi nada de vuelos salen a otros países? Por lo tanto, la Camila se quedó varada en Londres, en Inglaterra. No puede volver a Chile. Bueno, y si la Camila se queda sin plata, Camila, cuénteme, usted contésteme esto. La Camila se queda sin plata, está en Londres, una de las ciudades más caras del planeta, es carísima, y está sin plata. Pero ella fue como migrante, o sea, ella fue como turista, perdón. Ella fue a sacar fotos, ella fue a disfrutar, gastó plata para poder pasarlo bien, aportó al país, compró cosas, etcétera, etcétera. Bueno, y si la Camila se queda sin plata y ya el banco ya no le está dando plata, porque obviamente el banco ya le dio toda la plata que podía y además los bancos no están en buena situación actualmente, entonces no le pueden estar dando plata a la gente, así como así, y la Camila se quedó en otro país. Bueno, ¿tiene algún tipo de derechos la Camila por haberse quedado en ese país, a pesar de no ser de él? ¿Tiene, por ejemplo, Camila, usted, si es que se queda sin plata, la posibilidad de conseguir comida, de poder quedarse en algún lugar para dormir? ¿Tiene esos derechos? ¿Debería tenerlos? ¿Qué cree, Camila? No sé,